Soy Macarena Campos. Traigo suerte a mi esposo. Mientras más como, más prospera él. En 3 años, logré que mi esposo pobre, Fernando Puente, se convirtiera en un empresario famoso. Pero al tener éxito, lo primero que hizo Macarena. fue traer a su primer amor a casa y pedirme el divorcio. Después, me casé con su peor rival. La familia Puente colapsó. Tú terminarás en la ruina. Macarena, ¿ya terminaste de cocinar? ¡Qué lenta eres! ¿Qué hora es ya? Los invitados ya van a llegar. Suegra, faltan 2 platos. Ya casi termino. Mamá, ¿quién viene a casa hoy? Nuestra vieja vecina, Valeria. ¿En serio? Valeria y mi hermano. Desde niños son amigos de infancia. Así es. Ahora es muy exitosa. Tiene un posgrado. Si mi hermano se hubiera casado con Valeria. No como Macarena, que es una comilona que nos avergüenza. Ahora, todavía no es tarde. Fernando. ¡Ay, Valeria! Señora. ¡Qué bien te ve! Cada vez más linda. Eres Verónica. ¡Qué grande estás! Hola, Valeria. Fernando, ¿quién es ella? Ella es mi... Soy la amiga de la infancia de Fernando. Valeria Luna. Soy la amiga de Fernando, de la infancia. ¡Ay, Dios mío! Amiga de la infancia. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto me diste! Pensé que era la amante viniendo a pelear. No, mira. Fernando siempre te habla. Dice que ustedes 2 crecieron juntos. ¿Verdad? No te quedes ahí. Ya está la comida. Pruébalo. Mi receta. Vamos, Valeria, siéntate aquí. Cuñada. Yo. Comamos primero. Valeria, prueba este cerdo. Está rico. ¿No te parece que tus palillos están sucios? Valeria es muy limpiadora. Te dirá que están sucios. Mis palillos no los usé. Son nuevos. Aún así te dirá que están sucios. No tienes modales. Los de la ciudad son exigentes. Mira, sirve tú misma. Estás en casa. No te restrinjas. Ven, Valeria. Mamá. Macarena. Macarena, tengo algo que decirte. Tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? El de Corporación Brillante. El proyecto. Ya te lo había mencionado. ¿Te acuerdas? ¿No invertiste todo nuestro dinero en ese proyecto? Es que los jueces de este proyecto y el padre de Valeria son viejos colegas. Esta tarde, el padre de Valeria dará una cena y me pidió llevar a mi esposa a participar. Esos jueces son de la capital, de la alta sociedad. Vaya, qué bien que sean de la alta sociedad. Comen muy bien, y poco. Si yo voy, con tanta buena comida, me voy a dar un atracón. ¿Un atracón? Solo piensas en comer. En serio, eres una glotona. Además de comer, no piensas en nada más. Mamá, la comida es lo primero, ¿verdad? Macarena, si logramos el apoyo de los jueces, será bueno para la empresa y las ganancias se duplicarán. Si no lo conseguimos, Fernando invirtió todos sus bienes. Y perderá todo. Sí. Además, ese rival de Alejandro Ríos se vengará de nosotros.
Valeria. Muchas gracias por ayudar a Fernando. Así que... ¿te brindo con té? ¡Salud! No, Macarena. Macarena, tal vez no lo entendiste bien. Quiero decir que a la cena de hoy quiero llevar a Valeria. Como si fuera mi esposa a participar. ¿Qué dijiste? Si Fernando no fuera mi hombre, entonces, los colegas de mi papá, ¿por qué ayudarían a una extraña? Es que esos jueces y su papá son viejos colegas. Seguro que el proyecto me lo darán. Macarena, seguro que aceptarás, ¿verdad? Seguro aceptarás, ¿verdad? No malinterpretes. Solo será un teatro. No será en serio. ¿Aceptas? ¿Cómo que acepto? ¿Quién dejaría a su marido que sea el esposo de otra? Además, Valeria es una señorita. Si esto se sabe, ¿cómo se va a casar? ¿Verdad, Valeria? Estoy dispuesta por la carrera de Fernando a hacer este sacrificio. Mira. Mírenla a Valeria. Siempre quiere lo mejor para Fernando. Bueno, no digas eso. Fernando, tráeme contigo esta tarde. Te aseguro que ganaremos el proyecto. ¿Tú? ¿Con qué derecho? Valeria, no lo sabes. Tu cuñada trae suerte a los hombres. Y mientras más como, más próspera. Oiga. ¿La cuñada está loca? Miren, Fernando y yo antes de casarnos vivían en la miseria. Pero desde que nos casamos el primer día cerró un gran negocio. Es porque mi hermano es capaz. ¿Qué va? Un mes después de casarnos, él pasó de vendedor local a jefe de la zona. Eso es porque nuestro Fernando es muy aplicado. Nuestro Fernando es capaz. Hace medio año, Fernando abrió su empresa. Todos estaban en la ruina. Incluso ese famoso Ríos. Alejandro Ríos. También perdió mucho. Solo mi Fernando se hizo rico. Y eso es porque mi suegra no me da comida rica. ¿Qué dices? Mamá, si me dieras más comida rica, Fernando sería mucho más rico, ¿verdad? Basta. Basta. ¿Qué dije de malo? Vaya, cuñada, por lo que dices, el éxito de Fernando hoy es gracias a que comiste tanto, ¿no? No es para tanto. También es porque Fernando se esfuerza. Si no, por más que lo traiga suerte, no podría ayudarlo, ¿verdad? Entonces, señora, ¿qué tal si en la fiesta de hoy la cuñada también va? ¡Claro! Fernando, si en la fiesta de hoy la cuñada arruina todo, no me culpes. Macarena, te voy a ser muy claro. A la fiesta de hoy, tengo que llevar a Valeria como mi esposa. Cuñada, si alguien pregunta, ayúdanos a disimular. Dile que Fernando y yo somos los verdaderos esposos y que ya están divorciados. Macarena, no es que sea en serio. No pienses tanto, ¿sí? Y si no acepto, Si no, se divorcian. exacto. Tenemos a una inútil, si mi hermano no se avergüenza. Yo sí, me avergüenzo. ¿Qué dijiste? Dije que eres una te come sin parar
y no sirves para nada. Inútil. Me cago en la leche. ¡Qué maleducada! ¡Qué exagerada! ¡Qué absurda! Aún no te he dicho nada. ¿Quién llorando vino a mi casa a rogarme que me casara con Fernando? Ganamos unos euros estos años. Va, y ya usas frases bonitas. ¿Qué? ¿Vas a estudiar un máster? Divórciate. ¡Divorcio! ¡Hermano! ¡Échale de aquí! Fernando, si de verdad te divorcias, ni siquiera tendremos que continuar fingiendo. Tranquilo. El proyecto corporativo brillante, te lo aseguraré. Macarena, tienes que disculparte con mi madre y con mi hermana. ¿También quieres una bofetada? Diles lo siento. ¿Y si no lo hago? No. Entonces divorcio. Fernando, piensa bien lo que dices. Si hoy no te disculpas con mi madre y no me dejas llevar a Valeria al banquete. ¡Divorcio! Bien. Escucha, Fernando. Sin mí en esta casa, todos se van a arruinar. Esta Macarena se cree demasiado. Hoy Valeria nos consiguió este proyecto y nuestro Fernando tendrá mucho éxito. Menos un parásito. Y mi hermano tiene un gran proyecto. Hoy tenemos doble celebración. Entonces divorcio. Mujer descarada. Hijo, come un poco. Son tus platos favoritos. Gracias, mamá. Ese Fernando, ahora, ya está pisoteando a la familia Ríos. ¿Cómo va a tener ganas de comer? Ese Fernando. Solo tuvo suerte de casarse bien. Si hablamos de negocios, él no podría ser mi rival. Dicen que Fernando se hizo rico gracias a un experto que lo asesora. Sí, ya me enteré de todo. Su esposa, Macarena, es la experta detrás de él. Y Fernando solo es un simple payaso. Y los negocios reales los maneja Macarena. Sí, hace 3 años, Fernando era solo un vendedor de pueblo. Pero desde que se casó, su carrera despegó. ¿Por qué no me topo con una mujer como Macarena? ¿Aló? ¿En serio? Bien, mándamelo ya. ¿El número de Macarena? Ya lo conseguí. Hermano, llama a Macarena y dile que tenga piedad. Y dé a nuestra empresa una salida. Hijo, si no puedes bajar la guardia, yo les suplico. Mamá. Aunque su hijo no sea capaz, no dejaré que se humille. Yo la llamaré. Cuñada, ya que se divorciaron, Fernando y yo nos casamos. Yo no me aprovecho de la situación. Después de todo, nosotros somos amigos de la infancia. ¿Dónde estabas antes? Cuando su familia era muy pobre, no te vi. ¿Amigos de la infancia? Tú. Basta. No le hagas caso. Es solo una campesina grosera. Vámonos. ¿Quién habla? Hola. Disculpe. ¿Es usted la señora Macarena Campos? Soy Alejandro Ríos. Llamo para invitarla a hablar. ¿El gran rival de Fernando Puente? Ahora ya no soy rival de su esposo.
No lo creo. ¿Qué quiere decir? Estoy en el registro civil. Si tienes agallas, trae tus documentos. Macarena. Señora Campos, ¿verdad? Eres Alejandro Ríos. Soy yo. Te ves bastante guapo. ¿Por qué te ves tan desanimado? Da igual, yo le daré suerte. Juntos acabaremos con ese desgraciado de Fernando. Ese desgraciado de Fernando. Macarena, rogamos a los Puente que tengan piedad. Déjenle a nuestra empresa una salida. Sí, Fernando sigue así. A nuestros socios los va a robar todos. Que Fernando tenga el éxito de hoy. Es todo gracias a mi Macarena. ¿Me creen? ¡Sí! Claro que sí. ¿De verdad? Claro. ¿Qué es capaz, Fernando? Yo lo sé muy bien. Si no estuvieras detrás, dirigiendo los negocios, no sería mi rival. ¿Qué? ¿Dirigiendo negocios? ¿Yo? Macarena, si tiene piedad, aceptaremos cualquier condición. ¿Seguro? ¿Cualquier cosa? ¿Seguro? Con tal de nuestra empresa sobreviva. ¿Trajiste tu documento? Aquí. Casemos. No. Espera. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo te ayudo si no nos casamos? Esto... ¿Acaso no quieres salvar a tu empresa? Espera, Macarena. ¿Usted y Fernando no son esposos? Recién divorciados. Aún caliente. Alejandro, solo te pregunto. ¿Te atreves a casarte conmigo? ¿Te atreves a casarte conmigo? Macarena, ¿no acaban de conocerse? Sí, es la primera vez. ¿Y se casan? Es muy precipitado. Si no te atreves, olvídalo. Claro. ¿Por qué no me atrevería? Pero debo ser sincero. En la licitación de mañana, si nosotros no ganamos, la familia Ríos quebrará. Ujú. ¿Y qué más? Además, para que la empresa sobreviviera, pedí al banco un préstamo de 10 millones de euros. ¿Cómo te las arreglaste para que en los negocios terminaras endeudado? ¿Y qué más? Y lo más importante, compré materiales de otro país. Y se atascaron en la aduana. Ah, sí. Si estos materiales hoy no pasan la revisión, ni siquiera podremos participar en la licitación. ¿Ya terminaste? A registrarse. Alejandro, desde ahora, eres mi esposo. Casados legales. Con certificado. Ven, dame un beso. Eres un hombre. ¿Por qué te andas demorando? ¿Acaso no quieres que tus materiales pasen la revisión? Quiero, pero... mi mamá y mi hermana. ¡Hijo mío! ¡En pleno público! 3. Macarena, mi hermano es tímido. 2. Al menos en privado. 1. ¿Aló? ¿Qué? ¿Pasaron la revisión? ¿Ya salen del puerto? Sí, ya entiendo. Macarena. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? No te importa. Dime si funcionó. Hermano, te dije que Macarena no es cualquiera. Que los materiales pasaran la revisión. Seguro fue por los planes de Macarena y su coordinación. Esta chica, Macarena, sí tiene un gran talento empresarial. Esto es solo el inicio. Espera a que coma bien. Pero aunque nuestros materiales pasaron a revisión, esta tarde, en la convocatoria corporativa brillante, nuestras posibilidades son muy escasas. Sí, son escasas. Fernando Puente apostó toda su fortuna. Su capital es varias veces mayor al tuyo. Y ahora mismo está cenando con los jueces de la convocatoria. Y su suegro es el juez principal de esta convocatoria. Estamos perdidos. Ahora ya, no hay esperanza. Sí, el destino quiere destruir a los Ríos. Tranquilos. Yo estoy aquí. Macarena, ¿qué plan tienes? Dime rápido.
Primero cómprame un tazón. ¿Un tazón? ¿Para qué un tazón? Con tanto lío, ni siquiera he comido. ¿Comer en un tazón? Fernando Puente, espera que me llene el estómago. Señor Puente, ¿por qué su gran rival Alejandro Ríos no vino? Ah, olvídense de Alejandro. Él ya no es rival, señor Puente. Mejor que no venga, para no hacer el ridículo. Silencio. Para la convocatoria del plazo límite solo queda 1 minuto. Las empresas que no entregaron su propuesta, apuren. Se cierra el plazo. ¿Hay alguien más? Si no hay nadie, pasamos a la evaluación. Oigan. Hola, este es nuestro, de la fábrica Río Grande S.A. Propuesta. Revísela. Bien. Bien. Ahora anuncio que la convocatoria corporativa brillante entrará oficialmente a la evaluación. ¿Quieres? Macarena, ¿qué haces aquí? ¿Quieres humillarme a propósito? ¿Verdad? En una convocatoria, comiendo fideos. Y con un tazón tan grande. ¡Macarena! Eres una glotona. ¿Quién dijo que en una convocatoria no se pueden comer fideos? Disculpen la escena. Esta Macarena, les explico. Ya estamos divorciados. Ya no es mi esposa. Espero que lo tomen con calma. Exacto. ¡Macarena! Ahora es mi esposa de Alejandro Ríos. ¡Alejandro! ¿No tienes vergüenza? ¿Quién te crees que eres? Ya les dije. Sin mí, la familia Puente se hundirá tarde o temprano. Ya verán. Macarena, ¿te das cuenta de lo que dices? ¿Que me hundiré? ¡Macarena! Todos los jueces aquí. Son de los nuestros. Mi papá es el juez principal. La capacidad de mi empresa, los fondos, el tamaño, superan a Alejandro. Dime, ¿cómo nos hundiremos? Solo sabes comer. ¡Glotona! ¡Inútil! Silencio. Es una convocatoria, no un mercado. Macarena, esta vez, ¿estás segura? Espera a que coma. Como sea, te agradezco. Pero Fernando Puente tiene muchos contactos. No podemos con él. Después de hoy, no solo iré a la quiebra, sino que tendré deudas de millones de euros. Si te quedas conmigo, solo sufrirás. Hagamos esto. Cuando la convocatoria termine, nos divorciaremos. ¿Qué cosa? No puedo arruinarte. El resultado. Tras la evaluación del comité de expertos brillante y su análisis minucioso, finalmente, Abraza más fuerte. ¿Acaso no quieres ganar el proyecto? Te paso mi suerte. Rápido. la empresa ganadora de esta convocatoria es Fernan. Tranquila. Esta es la primera comida que me invitas. Y en estos últimos años, es la que más me llenó. Tranquilo. Este proyecto seguro es tuyo. Que todos aplaudan y feliciten a Fer. ¡Espera!
¿Qué? Esto. Es orden de la sede central. Si fallan, ustedes los jueces, sin excepción, todos lo pagarán caro. La empresa ganadora es la de Alejandro Ríos. Fábrica Río Grande S.A. ¿Qué? La empresa ganadora es la de Alejandro Ríos. Fábrica Río Grande S.A. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿No decía papá que esto estaba asegurado? Un gran aplauso para el señor Ríos. Macarena, ganamos. Ya te lo había dicho. Si te atrevías a casarte conmigo, este proyecto sería tuyo. No, Macarena. ¿Cómo lo hiciste? Señor Ríos, suba al escenario con la Corporación Brillante para firmar el contrato. Adelante. ¿Qué esperas? ¡Ve! ¡Esperen! ¿Alejandro Ríos? ¿Por qué? Mi empresa es más fuerte. Tengo más fondos que él. ¿Por qué él? Señores, esta vez la sede central nos indicó que los materiales de este proyecto deben ser de alta calidad. ¿Qué? Y la que cumple con esto es solo la de Alejandro Ríos, Fábrica Río Grande S.A. Por eso tiene que ser él. ¡Ah! ¡Qué bien, los materiales! Si es por los materiales, entonces creo que Alejandro Ríos tiene menos derecho a firmar. No saben lo que pasa. Este Alejandro Ríos, sus materiales están atascados en el puerto. ¡Nunca pasaron a revisión! Lleva una semana atascados. Seguro ya fueron confiscados, retenidos por aduana. Sí. Alejandro Ríos, ¿no entiendes las reglas de esta licitación? Las empresas postulantes deben cumplir a cabalidad con los estándares de la Corporación Brillante, incluyendo el stock de materiales. Alejandro Ríos, este proyecto debe arrancar en 3 días. Ni siquiera tienes materiales. ¿No es una locura? Escuchen. Es la opinión pública. Alejandro Ríos, mira, nosotros dos luchando tantos años y nunca me has ganado. Esta vez será igual. Esta vez. Ganaré seguro. Ay, Esa inútil. ¿No decías que sin ti los puentes se arruinarían? Yo creo que quien se case contigo se arruina. Traes mala suerte a los hombres. Alejandro, ¿qué esperas? Haz que estos mosquitos se callen. Oye, tú, tranquila. Bien. Señores, ya que Alejandro Ríos aún no tiene materiales, en este momento anuncio que se le revoca su participación. un momento. ¿Se refiere a esto? Esta mañana, mis materiales importados salieron del puerto y ya están en la fábrica. Exacto. Este certificado de revisión es auténtico. La fecha es de esta mañana, a las 11:30. ¿Quieres enfrentarte a la sede central? No, señor Luis, no tenía esa intención. Para nada. ¿Qué esperas? Anuncio que la empresa ganadora es la de Alejandro Ríos, Fábrica Río Grande S.A. ¡Suegro! ¡No! ¡Mis materiales! ¡Puse todo mi dinero! ¡Invertí todo en esto! ¡Se acabó todo! ¿Quién es tu suegro? ¿Cuántas veces te he dicho que en el trabajo usas mi cargo? Pero yo... No me digas pero, si eres inferior, aguántalo. Va. Cállate. Frente al señor Luis, ¿quieres que me equivoque? Si vuelves a causar un escándalo, te saco de aquí. $20 millones en materiales. Se acabó todo. No. ¿Qué diablos tuvo de suerte ese Alejandro Ríos para conseguir este proyecto? Fernando Puente, esto es solo el comienzo. El dinero que ganaste con mi suerte, ahora lo perderás por tu propia capacidad, paso a paso.
Suegro, por favor, haga algo. En el almacén tengo más de 20 millones en materiales. Yo contaba con ganar una fortuna con la corporación brillante. Y mira esto. Papá, la empresa de Fernando ahora está a punto de quebrar. ¡Haga algo! Ay, cuñado. Fernando y Valeria se acaban de casar. ¿Cómo es que perdieron tanto dinero? Tranquilos. Alejandro Ríos no hará nada. El proyecto brillante será de Fernando tarde o temprano. ¿Qué sugieres? Me acabo de enterar que la empresa de Alejandro Ríos le debe al banco 10 millones de euros. Vence pasado mañana. Eso no puede ser. Alejandro Ríos es su gran cliente. El banco seguro le dará un plazo. ¿Y si el gerente del banco es mi viejo amigo? ¿Quiere decir que...? Si no pagan pasado mañana, el banco a la empresa de Alejandro la embargará, la hipotecará y la confiscará. Entonces, el proyecto de la corporación brillante será de Fernando. ¡Ah! Nosotros tenemos poder y contactos. Alejandro Ríos no tiene salida. Mamá, ya llegamos. Ya llegaron. Siéntense, siéntense. Alejandro, el proyecto de la corporación brillante, ¿de verdad lo ganamos? Esta vez, gracias a Macarena. Macarena, cuéntame rápido. ¿Qué fue lo que usaste como estrategia comercial para manejar un proyecto tan grande en una licitación? Con tantas empresas en la licitación, no pensé que Macarena pudiera traer este proyecto a la familia Ríos en quiebra. Macarena, cuéntame rápido. Después de todo, ahora somos familia. No fui yo. Seguro que Macarena reunió antes muchos datos y supo que Corporación Brillante exige alta calidad. Por eso tomó esta decisión. O sea, que solo nosotros cumplimos los estándares de la corporación. Sí. Así que al reunirse ayer, Macarena primero resolvió para nosotros el envío de materiales. Exacto. Todo encajó. Macarena es una maestra de negocios. ¿Hablan de mí? Macarena, no seas humilde. Sí. A Fernando Puente, con todo su poder, le quitamos el proyecto de la mano. Macarena, ahora estoy segura de que Fernando Puente solo lo logró gracias a tu apoyo. Mamá, si lo dices así, no hay error. Claro. Conozco a la gente, y no me equivoco. Bueno, comamos primero. Hablamos después. Macarena en el camino decía que tenía hambre. Sí, comamos primero. A ver. Vaya, Macarena, mira estos platos. ¿Te gustan? Mamá, esto me encanta. ¿Ustedes no me van a criticar por comer tanto? ¿Ustedes no me van a odiar por comer tanto? Para nada, niña. Comer mucho es una bendición. Sí, nos faltaba alguien que coma mucho. Cuñada, si quieres comer algo, dímelo. Ya sea de cielo o de río, te lo atraparé. ¿Y tú? Comer feo. ¿No te da vergüenza? ¿Cómo que feo? Verte comer es muy lindo. ¿De verdad lo crees? Sí. Qué pesado. Haces que me dé pena comer. Come bien. Cuñada, entre más disfrutes, más feliz soy. Entonces no me contengo. ¿Aló? Ah, gerente Ricardo. Es que, sobre el préstamo, ¿podría prorrogarlo un mes? Acabamos de firmar con Corporación Brillante un gran contrato, así que... ¿Aló? Hermano, ¿qué pasa? El banco dice que pasado mañana es el vencimiento y debemos pagar todo. ¿Pero no aceptamos el proyecto de Corporación Brillante?
El dinero llegará tarde o temprano. En teoría, el banco debería darnos un plazo de pago. No hay de otra. El contrato lo dice claramente. Si pasado mañana no pagamos, embargarán la fábrica. ¿Qué? Ay, faltan menos de 2 días. ¿De dónde sacamos 10 millones de euros para pagar? Sí, aunque ganemos el proyecto corporativo brillante, tomaría al menos 3 días para empezar a producir. Y el pago tomaría al menos un mes. Con este tiempo no nos da. Sí, ay. ¿Qué pasa? Cuñada, el proyecto corporativo brillante. Lo ganamos en vano. Ah, El pago vence pasado mañana. Si no tenemos los 10 millones de euros para cubrir el agujero, el banco embargará la fábrica. Alejandro, tienes muy mala suerte. ¿Por qué siempre te toca lo peor? Cuñada, mi hermano no era así. Era capaz y ambicioso. Sus negocios siempre le iban muy bien. Desde que Fernando abrió su fábrica, nuestro Alejandro no tiene suerte en nada y pierde en todo. ¿Será que por casarme con Fernando le robé la suerte a Alejandro? Hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? Tienes que dar una solución. No hay otra opción. Venderemos la casa. Alejandro. Lo siento. Macarena, ¿por qué te disculpas? En fin, lo siento. Tranquilo. El dinero, yo me encargo. Pero son 10 millones de euros. ¿Cómo lo harás? Hija, ¿de nada tiene solución? Niña, sí tienes un plan. No se acaba el mundo. Comamos. Ay, cuñada. En un momento así, ¿cómo vamos a tener ganas de comer? Aunque se caiga el mundo, hay que morir llenos. Coman. ¿Qué esperan? ¡Coman! Macarena, la empresa está a punto de quebrar. No tengo nada de hambre. No me hagas suspense. ¿Cuál es tu plan? Bien. Escucha bien. Mañana ve a la empresa, haz tu trabajo y haz que el proyecto de Corporación Brillante salga bien. Mañana iré a ver a Fernando Puente y a Pedro Fuerte. Niña, ya te divorciaste. ¿Para qué lo buscas? Me divorcié, pero no repartimos bienes. De la fortuna de Fernando Puente al menos la mitad es mía. Ay, Macarena, eres de verdad nuestra gran salvadora. Vaya, cuñada. ¡Qué mente de negocios! Es un plan perfecto, sin fallos. Ahora puede estar totalmente seguro de que Fernando Puente solo tuvo éxito porque Macarena lo manejaba todo. La verdad, no soy tan increíble como dicen. No. ¿Cómo que no? Desde que te fuiste, Fernando Puente ahora vive como un gran idiota. Ni hablemos de Fernando Puente. Hasta yo, un graduado de la Universidad de Negocios, ante Macarena, no valgo nada. Ya. Me da pena. En fin, mañana me aseguraré de resolver esto por completo. Bien. Entonces, lleva al abogado de la empresa. Bien. ¡A comer! ¡Coman! Amor, mira. Quiero que mis fotos de boda las saquemos en las Islas Coral. ¡Qué buena idea! ¡Claro! Pero esta vez tenemos que acabar con Alejandro Ríos. Y luego, el proyecto corporativo brillante lo llevaremos. Y nosotros viajaremos por el mundo. Tranquilo. Mi papá me dijo que, si mañana Alejandro Ríos no paga el préstamo, ni hablar del proyecto. Hasta la empresa de Alejandro será tuya. Señor Puente. Señor Puente. Los almacenes de la fábrica están llenos. ¿Y la nueva mercancía? ¿Dónde la ponemos? ¿Para qué sirves? En nuestra fábrica hay muchos almacenes. Señor Puente, las 20 millones de euros de mercancía llenaron los almacenes.
¿No? ¿No puedes esperar 2 días? No podemos esperar ni un día, a menos que detengamos la producción. ¿Detener la producción? ¿Para qué sirves? ¿Para qué te pago, maldito, si no puedes hacer ni esto? ¿Detener la producción? ¿Cómo recupero mi dinero? ¡Dime! ¡Inútil! ¡Arrégalo! Macarena, ¿qué haces aquí? No hay fideos instantáneos. Tarde. Señor Puente, usted y Macarena, aunque se divorciaron, pero no se dividieron los bienes. Macarena, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Antes de casarnos, tu familia ni tenía pantalones. ¿Qué crees que quiero decir? Señor Puente, todos sus activos son bienes del matrimonio, y Macarena tiene la mitad. ¿Qué? Macarena, ¿no tienes vergüenza? Estuvimos casados por tanto tiempo y tú solo comías. ¿Para qué sirves? ¿Ganaste un céntimo? Que no te pida dinero ya es mucho. Fernando, no te pases de la raya. Licenciado Quintana, ¿qué pasa si no me paga? El tribunal no solo lo ejecutará, sino que al señor Puente y a la reputación de la empresa le causará un grave daño. Tú. Dale. La Corporación Brillante valora la reputación de los socios. Si causa un escándalo, no conseguiremos ningún proyecto. ¡No! Si le doy su parte, tendré que darle más de 20 millones. ¿No tenemos en el almacén 20 millones de euros en materia prima? Ay, Macarena. Ahora en la empresa no hay dinero. Ya sabes que compré materia prima. Entonces no quieres pagar. Demándalo. Oye. No dije que no. Entonces date prisa. Necesito el dinero. No hay efectivo. Demando. ¡Oye! Tengo activos. Ahora en la empresa conseguí más de 20 millones en materia prima. No lo dudes. Aquí están los recibos. Míralos. Bien. Me llevo la materia prima. Desde ahora no nos debemos nada. ¡Espera! Me llevo la materia prima. Desde ahora no nos debemos nada. Espera. Macarena, esta materia prima, si quiere venderla en poco tiempo, debe rebajarla. ¿Rebajarla? ¿Yo te la rebajo? Te digo algo, mi materia prima es buena, es de primera. De verdad no entiendes. Esta materia prima es muy buena en todo el país. ¿Cuánto de descuento? Según la tendencia, esta materia prima, si quiere venderla, debe rebajarla un 40%. ¡No! Tómalo, déjalo. Denúnciame si quieres. Bien. Lo quiero. Pero... A un 40% de descuento dará más de 10 millones. Con eso, Alejandro puede pagar el préstamo. Espera. Palabras no bastan. Hay que firmar. Dale el acuerdo. ya está listo. Te he aguantado mucho. Macarena, una vez firmado, no nos debemos nada. Licenciado Quintana, avisa a la empresa para que vengan por la materia prima. No hace falta. Tenemos camiones, ¿no? Lleven la materia prima a Alejandro. Fernando, qué amable eres. Dime, antes, cuando estábamos juntos, ¿por qué no me di cuenta de que eras tan bueno? Como dice el dicho, un día de esposos, 100 de amor. 100 días, un mar de amor. Un favorcito no es nada. Váyanse rápido a vaciar el almacén y lleven la mercancía. Sí, señor Puente, ya voy. No tengo amo. ¿No ya resolví el asunto del dinero? ¿Por qué estás tan triste?
Macarena, te engañaron. ¿Qué? Fernando te engañó. ¿Los materiales no ya están en la fábrica? Ahora tenemos más de 20 millones en materiales. Si los compradores se enteran, seguro bajarán el precio mucho. ¿Quieres decir que no podremos vender ni al 60%? Si Fernando de que necesito dinero, se lo cuenta a todos, los compradores bajarán el precio al 20%. ¿Al 20%? Solo 4.200.000 de euros. Oye, Fernando. Sí. ¿La noticia de que Alejandro tiene 20 millones de euros en materiales ya se difundió? Sí, ya se difundió. ¿Y la de que necesito dinero para pagar deudas también se difundió? Ya se sabe en todas partes. Yo creo que esta vez los compradores le bajarán el precio hasta el 20%. Suegro, hice los cálculos. Si Alejandro vende, máximo obtendrá 4.200.000 de euros. Si no vende, el almacén no aguantará tanto. No se atreverá a no vender. Si no vende los productos de la corporación brillante, esos productos, ¿dónde los guardará? Este Alejandro y esta Macarena son un par de inútiles. Macarena, sin la familia Puente, no es nada. En el futuro, tendrán que mendigar. Es mi culpa. Si no fuera por ayudarme, no habría sido engañada por Fernando Puente. Tranquilo. Si otros acumulan materiales, seguro pierden dinero. Pero el esposo de Macarena, al hacerlo, seguro ganará. Y ganará muchísimo. Como sea, te lo agradezco, Macarena. Si algún día me recupero, lo que perdí lo recuperaré 1000 veces más. Me encanta oír eso. Pero no sé si podré recuperarme. ¿Aló? ¿En serio? Que suba. ¿Qué pasa? ¿Tu ángel de la fortuna llegó? ¿Mi ángel de la fortuna? Sí. Me llamó la recepción. Dice que alguien quiere tus materiales. Ay, seguro viene a regatear, pero no sé cuánto bajará. Pase. Licenciado Ríos, este señor dice que quiere hablar de comprar materiales. ¿Don Mario? Licenciado Ríos. Se lo ruego, los materiales. Véndamelos. ¡Me urge! ¿Vendértelos? Con Fernando Puente me atacaron bastante. Dime, ¿qué trama tienes esta vez? No vengo de verdad a comprar materiales. ¿De verdad? ¿Cuánto piensas ofrecer para humillarme? Precio original. Lo compro al precio original. Pago el 50% más. Es mi oferta. No vine a molestarlo. ¿Usted tan le falta materia prima? Licenciado Ríos. ¿Y ella? Ah, mi esposa, Macarena Campos. Ay, señora. Usted no sabe. Esta mañana, la provincia revisa la ecología. Los más afectados son las empresas químicas. Cerraron varias fábricas para corregir. Ahora en el mercado hay escasez. ¿Y en su almacén no tienen reservas? Ni hablar. El mes pasado, ese desgraciado de Fernando Puente compró toda la materia prima de la zona. Ahora en la ciudad y alrededores hay un vacío total. No hay con qué comprar. ¿Entonces quieres decir ¿Que la materia prima solo la tenemos nosotros? No sé de dónde salió el rumor de que Fernando Puente compró la materia prima y se la dio al licenciado Ríos. Oye, licenciado Ríos, escuché que en su fábrica tienen 20 millones de euros en materia prima. Debo decir que es increíble. En mi carrera es la mejor estrategia comercial. Me quedo impresionado. Espera. Macarena, ¿hasta este paso ya lo planeaste?
Este. Señor Ríos, todo esto es obra de su esposa. Así es. Mi esposa lo manejó todo. ¡Qué genial! Oye, Macarena, mejor explícame todo esto. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo se te ocurrió este movimiento? Es simplemente un golpe maestro. Este no se explica en unas palabras. ¡Ay! Una estrategia comercial de primer nivel no se puede explicar en unas palabras. La verdad es que estos días no solo he comido bien, sino muy bien. ¿Ya lo ven? Todos los genios tienen un rasgo en común. Comen y duermen bien, sin desperdiciar energía. Así es. Solo si estás sano y bien descansado, puedes pensar más rápido y te ayuda a reflexionar. Y mi mamá y mi hermana me tratan muy bien. Siempre me preparan comida rica. Un ambiente familiar armonioso. En la guerra comercial es el mejor respaldo. ¿Y qué más? Y... ¿Aló? Bien. Que esperen en fila. Amor, hay más de 10 personas atrás que quieren comprar tus materiales. No, no, no. Yo llegué primero. Tienes que vendérmelos a mí. Escuché que antes eras muy amigo de Fernando Puente. No, señora, yo. No, señora, yo. ¿Y con Fernando Puente me uní para perjudicar a mi Alejandra? Eso fue un malentendido. Tranquila. Desde ahora, sigo a ustedes. No vendo. No diga eso. Pago el doble. Es mi límite. Si es más caro, mejor iría al extranjero a comprar importado. Mira, puedo venderte la mercancía, pero el dinero debe llegar hoy. Claro. Yo puedo transferirte el dinero ahora. Puedes enviarla luego. Asume el costo de transporte. El camión está abajo, solo esperando que me vendas la mercancía. ¿Cuánto quiere? 30 toneladas. Entre más, mejor. Bien. Te enviaré 30 toneladas. ¿Aló? Transfiere ahora el doble del precio de mercado y deposita el dinero en la cuenta de la fábrica Río Grande S.A. Bien. Espere. Licenciado Ríos, quiero 20 toneladas. Transfiero ahora. Licenciado Ríos, quiero 50 toneladas. Pago ahora. Revisa cuánto stock queda. Sí, licenciado Ríos. Señores, ya no hay suficiente stock. No hace falta hacer fila fuera. Retírense por ahora. Lo siento. Vengan a comer. Vengan. Mamá, ¿este asado es para mí? Macarena, eres la gran heroína de la familia. Lo que quieras comer, solo dímelo. Sí. Cuñada, cuéntame rápido. ¿Cómo supiste que los precios de las materias primas subirían de repente? No hace falta que Macarena lo explique. Yo ya lo adiviné. A principios de este año, nuestra provincia publicó muchas nuevas normas ambientales. Sí, yo también lo noté. ¿Verdad? Ya que van a reforzar el medio ambiente, claro que van a inspeccionar. Al inspeccionar a las grandes fábricas de químicos, tendrán que cerrar para reformarse. Así que mi cuñada ya se dio cuenta de que los precios subirían. Claro, si no, con Fernando Puente, al repartir los bienes, ¿por qué pediría a los químicos? ¡Vaya! Ahora sí que vemos lo brillante de Macarena. Es prever el futuro, tener visión global y seguir la política. La verdad fue pura suerte. Solo tuve suerte. No soy tan increíble como dicen. Ay, niña, ¿por qué eres tan modesta con tu familia? Si Fernando supiera que la materia prima que mi cuñada se llevó esta mañana la vendió en la tarde al triple de precio, seguro se morirá de rabia. Ya, coman. Vengan a comer. No solo el asado. Coman carne. El dinero que gané de suerte, Fernando Puente, seguro por su propia culpa, lo perderá poco a poco. Suegro. Un brindis. ¡Salud! ¡Arriba! ¿Ya se enteraron? Hoy varias empresas fueron con Alejandro a comprar materia prima. Solo me pregunto, ¿a cuánto de descuento la venderá? Alejandro tiene tanta prisa por pagar la deuda que esas empresas... ¿No crees que las vendió a 2 descuento? Ni hablar de 2. Incluso a 4, ese Alejandro se arruinará. Fernando, el asunto del préstamo. ¿Ya lo arreglaste? Listo, suegro.
La empresa ya le hipotequé al banco. 20 millones de euros. Bien. Mañana tomaremos este dinero junto con los del banco para comprar la empresa de Alejandro. Fernando, ¿ya ves? Mi papá no solo te ayudó a hundir a Alejandro, sino que el proyecto corporativo brillante también volvió. Todo saldrá bien. Suegro. Otro brindis. Bien, bien. ¿Enamorados? Alejandro Ríos, ¿hoy vas a pagar la deuda o entregas tu empresa para saldarla? ¿Pagar? ¿Con qué va a pagar? Macarena, ¿cómo te fue ayer? ¿Vendiste la materia prima por 5 millones de euros? Oye, Macarena, ¿a cuánto de descuento la vendiste? ¿A 2 o a 4? ¡Ay, Dios! ¡A 3! No a 3. Al triple. No es 30%. Es el triple. ¿El triple? Macarena, ¿sabes lo que estás diciendo? Ay, Macarena. ¿Sabes por qué me divorcié de ti? La verdad, eres linda, presentable. Pero la verdadera razón es que tu boca es muy fea. Habla sin pensar. Más de 20 millones en materiales vendidos al triple. ¿Robaste un banco? Gerente Ricardo, ¿su banco roba 60 millones de euros al día? ¿Tú? Mira, ni un banco robado me da tanto como mis materiales. ¿Acaso estoy loca para robar un banco? Sí. Ya basta. Don Ricardo, según el análisis de mercado, si Alejandro quiere vender rápido, como mínimo, tendría que bajar el precio. A menos de la mitad, ¿no? Además, los que recogieron mercancía ayer ya saben que Alejandro Ríos necesita dinero. Seguro bajaron el precio. Mis 21 millones de euros en materiales. Máximo se venderían al 30%. O sea, tu empresa ahora vale máximo 6,3 millones de euros. 6,3 millones de euros, ni para pagar el capital del préstamo alcanza. Ja, entonces apuren a cerrar la fábrica. El banco revisará los activos para cobrar. No, espera. Alejandro me dijo que para el pago aún faltan 2 horas, ¿no? Nosotros no hay prisa. ¿Por qué ustedes sí? ¿2 horas? Macarena, aunque te diera 20 días más, ¿no podrías pagar? Hablas mucho. Te detesto. Eres como una mosca. Siempre estás por ahí. ¡Ay, Dios! ¿Qué mosca molesta? Estás en todas partes. ¡Ay, no! Amor, me llamó mosca. Tranquila, Valeria. Es una campesina. No le hagas caso. Ya. Alejandro, ¿has estado callado hoy por respeto a Macarena? Te daré una oportunidad. No, no hagas eso por mí. Además, mi Alejandro no necesita tu oportunidad. Igual hay que darla. Fernando, no tienes vergüenza. Si no la quiere, ¿por qué insistes? Se nota que tramas algo. Entonces hablamos claro. Alejandro, como ese dinero no puedes pagarlo, mejor vende tu empresa a nuestro Fernando. Oye, Alejandro, esto es bueno para ti. Vender la fábrica es mejor que el banco te la embargue. Además, el precio de Fernando es muy justo. No se vende. Lárguense. No vendes por 15 millones de euros. Alejandro, este dinero no solo te pagará las deudas, sino que también te dejará para la boda. ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué rabia me da! Alejandro, muestra tu as y dales una lección. No hace falta, Macarena. En 2 horas, el banco cobrará. ¿Para qué escuchar a estos payasos? No. Voy a humillar a estos idiotas. A ver. Muestra. Bien. Como digas. Muéstralo. Te haces el importante, pero solo estás ganando tiempo. Alejandro, ante una fuerza absoluta, no tiene sentido resistir. Venderle la empresa a Fernando es tu mejor opción ahora. ¿Fuerza? Bien. Entonces les mostraré qué es la fuerza. Gerente Ricardo. Mis 63,5 millones de euros, con intereses, bastarán para pagar el préstamo del banco. Imposible. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Ayer por la tarde las 21 millones de euros en materiales que me dio Fernando. Ayer por la tarde las vendí al triple.
63 millones de euros. Es imposible. ¿Aún no lo sabes? Ayer, la provincia publicó nuevas reglas ambientales. Las fábricas químicas redujeron la producción y el precio de las materias primas subió a toda velocidad. Eso no cuadra. Aún así, hay existencias. El precio no subiría tan rápido. Entonces deberías agradecer a tu gran yerno. ¿Quién? ¿A mí? Si no fuera por ti, que el mes pasado compraste materias primas y vaciaste el mercado, no habría podido vender por tanto dinero. Ah, cierto. Ayer por la tarde. Hasta alguien ofreció el cuádruple. Ayer por la tarde. Hasta alguien ofreció el cuádruple. Fernando. ¿Qué te pasa, Fernando? ¡Lárgate! Es tu culpa. Por tu maldita idea estúpida de darle mis materiales. Islas Coral a diario. Deberías ver a un médico. Maldito. ¿Cómo le hablas a mi hija? Es por ella, tu querida hija. Perdí más de 40 millones. No los ganaré en mi vida. Fernando, tú fuiste quien me dijo que faltaba espacio y pediste que te ayudara. ¿En qué me equivoqué? Eres un idiota y echas la culpa a los demás. Basta. Peleen en casa. Esta es la oficina de mi esposo. No nos distraerán. Eres un idiota. Haces ridículo aquí. Vámonos. ¡Suegro! Mi fábrica la hipotecé al banco. ¡Suegro, sálveme! Gerente Ricardo, ¿el préstamo se descontará solo o prefieres que se lo transfiera? Señor Ríos, claro, jajaja. Esperamos que en el futuro con nuestro banco sigamos colaborando. Lárgate. Me caes mal. Otro día. Otro día iré a disculparme en persona. Ah, jaja. Rápido, pide perdón a tu suegro. Suegro. Lo siento. Fernando, no es tu culpa esta vez. Todo es culpa de Alejandro. Siempre tiene suerte. Siempre logra darle en el blanco. Hablando de Alejandro, es inferior a nosotros en todo, pero siempre logra ganar. Ahora, solo la suerte explica esto. Amira, no lo sabes. Tu cuñada trae suerte a su esposo. Y mientras más como, más prosperamos. Ojalá estuviera Macarena. Cuando Macarena estaba, no importaba lo que hiciera, siempre salía bien. Todo me salía bien. En el trabajo siempre lograba salvarme. ¡Cállate! Ay, cuñado, mira a este niño. Está desesperado. Te lo advierto, no vuelvas a mencionar a esa Macarena. Exacto. Es arpía. No se compara con mi cuñada Valeria. Basta ya. Hablar de esto ahora no tiene sentido. Suegro, ya no hay materiales. La fábrica está hipotecada. El proyecto brillante cayó. No sé qué hacer. Fernando, la fábrica hipotecada es temporal. Además, ¿no tienes aún 20 millones de euros de préstamo? Suegro, esos 20 millones son mi último recurso. Si los pierdo, me quedaré sin nada. Tengo otro proyecto, sin riesgo alguno. ¿Qué proyecto sin riesgo? Ahora, las políticas ambientales son más estrictas. La Corporación Brillante decidió eliminar todos los proyectos altamente contaminantes. ¡Ay! Eso no puede ser. Mi empresa tiene proyectos altamente contaminantes. ¡El 70%! ¡Ay! La dirección decidió invertir todo en proyectos internos de baja contaminación y alta calidad. Fernando, papá quiere decir que abras una nueva línea para complementar los productos de la Corporación Brillante. O sea que, ¿esta vez podré apoyarme en la Corporación Brillante como gran aliado? Esto es un gran secreto conacial. No lo cuentes a nadie. Fernando, ve rápido a construir la fábrica. Entonces, cuando la política de la Corporación Brillante salga en toda la provincia, solo nuestra empresa cumplirá con los requisitos de producción. Al cambiar la política, gente como Alejandro se hundirá en la quiebra. Entonces, serás de la Corporación Brillante, el único socio estratégico. Gracias, suegra. Macarena, ¿qué quieres comer hoy? Lo que sea. No puede ser lo que sea.
Mamá me lo pidió. Eres la gran heroína de la familia. Debes comer bien en cada comida. Mi suegra de verdad me quiere mucho. Claro que sí. Ah, cierto. Cerca de aquí hay un restaurante de pollo muy bueno. ¿Qué tal si comemos pollo? No, no me hables de pollo. Me da asco escucharlo. ¿Por qué? Ese año mi papá abrió una granja. Al principio sí le rendía. Luego el alimento subió y empezó a perder. Qué lástima. Tu familia tuvo ese problema. Mi papá era muy terco. Mientras más perdía, más criaba. Creía que el precio volvería a subir. Al final perdimos hasta la ropa interior. Y yo tuve que pasar años pasando hambre. Sí que era terco. Por eso tanto odias el pollo. Te da asco. Dime si mi papá no criara pollos y criara conejos. Sería mejor. La lana de conejo era muy cara. Los vendedores peleaban por ella. Macarena, ¿acaso estás insinuándome algo? En nuestra industria, el aumento de los materiales es como el alimento de los pollos. Es lo mismo. Sí, así que nuestros productos son como el pollo y huevos de antes. El precio no deja mucho margen. Así es. Además, las políticas ambientales son cada vez más estrictas. Si seguimos así, será como la granja de tu papá. Perderemos, o hasta cerraremos. Tienes razón. Pero, como tu papá, no sé hacer otra cosa. Así es. Mi papá solo sabía criar animales. Y si quiero comer, solo puedo depender de la corporación brillante, la más grande. Alejandro, no te pongas como mi papá, sabiendo que perderá. Y sigue adelante. ¿Crees que no entiendo lo que quieres decir? Macarena, de verdad tienes mucha visión de negocios. ¿Yo? Dime, ¿qué otros planes tienes para el futuro? Dime, ¿qué otros planes tienes ahora? Pues... Dime. Mira, siempre tan modesta, muy modesta. No, yo de verdad no. Bien, te lo digo yo. Lo que quieres decir es que deberíamos construir una nueva fábrica que siga la estrategia de Corporación Brillante. Sí, sí. Si yo fuera el presidente de la Corporación Brillante, con las políticas ambientales cada vez más estrictas, seguro reduciría drásticamente los proyectos altamente contaminantes para desarrollar proyectos de alta calidad y baja contaminación. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero la Corporación Brillante, su principal ventaja es la I+D. Si quieren expandir su producción, tendrán que buscar socios. ¿Cierto? Cierto. Ese vendedor de pelo de conejo quería que mi papá criara conejos. Y que se asociara con él para ganar mucho. Mira, si nosotros construimos la fábrica antes y cumplen el futuro con la Corporación Brillante en su expansión, nos convertiremos en la Corporación Brillante en su socio preferido, o incluso su única opción. Alejandro, eres muy listo. Comparado con Fernando Puente, eres muchísimo mejor. Me estás halagando. Todo fue gracias a tu pista. Tú eres la genial. Yo solo no quería pollo. Mira, con un simple pollo, viste el panorama. Mi mamá tenía razón. Eres increíble, con gran visión y perspectiva. Y sigues la política. Ya llegamos. Cuñada, ven conmigo. ¿Qué pasa? ¡Sorpresa! ¿Qué sorpresa? Ya verás, vamos. Alejandro, Sí. ¿Y lo del banco, cómo lo resolviste? Ya lo solucioné. Capital e intereses, todo pagado. ¡qué maravilla! Además, con Corporación Brillante, ese proyecto ya comenzó la producción. El licenciado Luis vino a inspeccionar la fábrica. De nuestra fábrica está muy satisfecho. Por todo esto, de verdad debemos agradecerle a Macarena. Tranquila, la trataré muy bien. Esto es para ti. ¿Para mí? Sé que trabajas mucho y ayudas a mi hermano. Así que hoy mamá y yo fuimos de compras y te compramos esto. Ah, sí, también hay maquillaje de lujo.
Ese desgraciado de Fernando nunca me compró maquillaje. Cuñada, no llores. Desde hoy en nuestra casa, yo te lo compro. Mamá te lo compra. Y mi hermano también. Ni siquiera sé si, cuando me arreglo, seré bonita. Bonita. Seguro lo eres. En un rato te lo pones, para que Alejandro te vea. Mamá, Sofía subió con Macarena. ¿A qué fueron? Ay, tú, mi tonto hijo. Casado y no sabe cuidarla. ¿Qué dices? ¿No la cuido lo suficiente? Mamá, hermano, miren por aquí. Mamá, ¿me veo bien? Te ves hermosa. Mi Macarena podría ser modelo. ¿Y tú? ¿Qué te parece? Habla, ¿me veo bien o no? Macarena, mi hermano es tímido. Si no habla, es que le encanta. Qué aburrido. Es que me pareciste muy hermosa. Me quedé boquiabierto. Esta noche. ¿Todavía dormirás en el suelo? ¿Ah? Entonces, ¿prefieres que duerma en el otro cuarto? ¡Tú! Macarena, es que yo ronco por la noche y te molesto. Alejandro. Sé que no te gustó. ¿Ah? Alejandro. Sé que no te gustó. También sé que los de la ciudad son exigentes. Sobre todo tú. Eres universitario y culto. No, Macarena, ¿por qué dices eso? Soy de campo. Siempre he sido muy directa. Sé que nadie me soporta. Macarena. Si no te gustó, no me ofendo. No es gran cosa. Macarena, la verdad. El motivo de casarnos es solo unirnos para acabar con ese desgraciado de Fernando. Tranquilo. Cuando termine nos divorciaremos. Y no te molestaré. Macarena. ¿De verdad piensas eso? ¿Qué esperabas? ¿Crees que yo me voy a aferrar a ti? No te creas tanto. Bien. Haré lo que digas. Descansa. Dormiré en el otro cuarto. ¡Tú! El presidente ya está por llegar. ¡Pónganse en forma! ¡Más entusiasmo! Valeria, ¿por qué el presidente no llega? Ya debe estar por llegar. Mi papá me dijo que ya viene para acá. ¡20 millones de euros! Este préstamo de 20 millones de euros los invertí en la nueva fábrica. Si algo sale mal, estamos perdidos. Sí. Si este proyecto de la empresa se cae, toda la familia tendremos que comer mierda. Tranquilo.
Mi papá ya filtró información interna. El presidente esta vez viene a inspeccionar nuestra nueva fábrica. El problema es que mañana es el pago al banco. ¿Y si el presidente viene y no le gusta algo? Fernando, toda la nueva línea de producción la supervisó mi papá. Es perfecta para los productos de la Corporación Brillante. ¿Cómo es posible que el presidente no quede satisfecho? Ay, ya. No te enojes. Solo estoy un poco preocupado. Oye, ¿por qué no vino mi suegro hoy? Tonto. Si mi papá estuviera aquí y el presidente lo viera, ¿no se daría cuenta de que mi papá te filtró los secretos internos con anticipación? Tú sí que eres lista. ¡Llegaron! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Presidente. Presidente. Licenciado Luis. Presidente. Él es de Villa Esperanza, el señor Fernando Puente. Escuché que su fábrica es capaz de fabricar para la Corporación Brillante productos de alta gama. Sí, presidente. Nuestra fábrica ya está lista. Solo esperen el taller para revisar e inspeccionar. Por aquí. El éxito o el fracaso depende de esto. Hermano, ahora que tenemos a la Corporación Brillante de apoyo, tienes que hacer que quiebren a los campos, que se vaya al campo a sembrar. Ya no camines. Me mareas de tanto caminar. ¿El licenciado Luis no dijo que el presidente a las 10 vendría al pueblo? Mira, ya son las 11:30. ¿Por qué aún no llega? Tranquilo. El licenciado Luis dijo que vendría, así que seguro vendrá. Macarena, dime, ¿nuestra nueva fábrica podrá unirse a la Corporación Brillante y llegar a un acuerdo? Tranquilo. Mientras seas el esposo de Macarena, tú lo lograrás. Pero... Vamos a comer. A beber. No te preocupes por nada. Mamá hizo costillas. Vamos a casa. Primero comamos. Sí. Tranquilo. Cuando me llene, él llegará. Bien, vamos. Vamos. Presidente, según nuestra inspección de la planta y la comparación de parámetros productivos, la nueva fábrica del señor Puente se adapta perfectamente a la transformación de la corporación. Es cierto. Siento que esta nueva fábrica fue construida especialmente para la transformación de la corporación. Cierto. Siento que esta nueva fábrica fue construida especialmente para nuestra transformación. Presidente, nuestra corporación se expandirá pronto. La nueva fábrica del señor Puente cumple a la perfección con nuestras exigencias. ¿Qué opina? Bien, Luis. Luego, prepara un contrato y fírmalo con el señor Puente. Con esto terminamos. Espere, presidente. Ya casi es mediodía. Yo ya reservé un restaurante. Sí, debe estar cansado. Al menos coma antes de irse. Sí. No, el presidente no está bien. Tiene anorexia. Pues... bueno. Hasta aquí por hoy. El presidente y yo tenemos un informe que presentar. Con cuidado, presidente. Presidente. Creo que este asunto es muy casual. La transformación corporativa es para nuestra corporación el mayor secreto interno. ¿Cómo es que Fernando, por pura casualidad, construyó una fábrica así que encaja a la perfección con nuestros negocios? ¿Quieres decir que alguien filtró la estrategia de la corporación? Siento que este asunto es muy casual. Ya estoy viejo. Mi salud ya no da más. Ya que Fernando puede hacerlo, que se encargue él. Ay. Por cierto, presidente, la última vez Alejandro llevó el proyecto de la corporación muy bien y superó las expectativas. ¿Qué opina? Ya que estamos aquí, por cortesía, ¿no deberíamos ir a saludarlo? ¿No deberíamos ir a visitarlo? Don Luis, el presidente no está bien. Por la tarde en el hospital tiene un chequeo. Ya que estamos aquí, vamos a visitarlo. Pero... El proyecto de Alejandro lo revisé. Está muy bien. Este chico tiene mucho potencial. Lo avisaré ahora. Bien. Alejandro, el presidente,
Va a visitarte. Bien. Espera. Presidente, Alejandro dice que acaba de llegar, que vuelve a la empresa. Vamos directo a su casa. Así será más sincero. Bien. El presidente dice que vaya a su casa. Mándame la dirección. Bien. Vamos. ¡Wow! Mamá. ¡Ay! ¿Todo esto es para mí? Ay, niña. ¿No dijo Alejandro que hoy el presidente de Corporación Brillante vendría a visitarnos? Cuñada, en un rato mi hermano se encargará de hablar con el presidente. Y tú dejas que te vean. Claro. Alejandra, espérate, coma. Tu acuerdo con Corporación Brillante seguro saldrá. Hijo, Macarena, tu hermana y yo nos vamos un momento. Hablen tranquilos. Nos vamos. Vaya, licenciado Ríos, ya están comiendo. Vaya, licenciado Ríos, ya están almorzando. Licenciado Luis. ¿Y estos dos? Te los presento. Él es de nuestra corporación brillante, el presidente. Y a su lado, la secretaria Laura. Presidente. Hola, Laura. Ah, siéntense. 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 Presidente, voy por vino. Comamos y charlemos, ¿sí? No se moleste. Yo solo diré algo y me voy. Nuestro presidente no se siente bien. Tiene anorexia. Por eso, planea ir al hospital de la capital a revisarse. Ya veo. Bien. Señor, si de verdad no va a comer, entonces nosotros comemos. Ya tengo mucha hambre. Macarena. ¿Y ella es? Mi esposa, Macarena Campos. Señor, ya que vino a mi casa, no nos vamos a formalizar. Y usted tampoco, ¿sí? Bien, cierto. No se formalicen. Vamos, coman. Qué rico. Señor, ¿seguro que no quiere probar? Yo no. Coman. Usted sí que es un viejo. Gana tanto dinero todo el año y al final no puede comer nada. ¿No es vivir en vano? No digas eso. No digas eso. Es la verdad. Jefe, ¿no es así? Tiene razón. He vivido tantos años. Y solo esta niña, Macarena, me dice la verdad. Claro. Tienes un gran grupo. Ganas una fortuna al año, pero no puedes ni comer ni beber. Es un desperdicio de dinero. Ya no digas más. Sí. Viví toda la vida, trabajé toda la vida. Y al final, me arruinó el apetito. Un problema de salud no es gran cosa, pero la Corporación Brillante, este gran imperio, ¿quién lo va a heredar? Prueben este asado. Está riquísimo. Lo hizo mi suegra. Con mi salud, si pudiera soportarlo, la transformación de la Corporación Brillante seguro tendría éxito. ¿Comen estos costillitos? Si no, me los como. Come tú. Macarena, come tú. Estos camarones también están buenos. Pruébelos. Jefe, ¿seguro que no come? Yo no comeré. Coman ustedes. Si no come, me voy a lamer el plato. Si no come, me voy a lamer el plato. Venga. Pruebe. Pues... probaré. Pruebe. Es su casa. No sea tímido. Relájese. Bien, probaré. ¿Qué tal? ¿Está rico? Rico. Muy rico. Si le gusta, coma más. Se lo doy. Coman, coman. Venga. Presidente, ¿de verdad puede comer? No sé qué me pasa, pero ver a Macarena comer me da hambre. Entonces comamos bien. Bien. Coman. Vamos, comamos. Coman también. Coman. Usen los palillos. Señor,
Se dice que quien come de la mano de otro. ¿No es así? Niña, pídeme lo que quieras. Después de comer, tendrá que ir conmigo, a la nueva fábrica de mi esposo. Ya hemos colaborado antes y ya la revisamos. No creo que sea necesario. Mi esposo abrió una nueva fábrica, dedicada a fabricar para su corporación brillante. Productos de alta gama. ¿Cómo saben de nuestra corporación los secretos comerciales? ¿Qué? ¿Qué secreto? Si nadie filtró nada, ¿cómo se atreven a gastar en una nueva fábrica? Nuestros productos de alta gama nunca se anunciaron. Se producen por terceros. Presidente, la cosa es así. Mi esposa me habló de la teoría de la granja. Por eso deduje que la corporación brillante los próximos 6 meses cambiaría de industria. Por eso construimos la nueva fábrica. ¿La teoría de la granja? Le dije a Alejandro que mi papá criaba pollos. Abrió una granja. El precio del alimento subía cada año y al final perdió hasta su ropa interior. Así es. Así que en nuestra industria es la misma lógica. Piense, en este semestre los materiales subieron mucho y las políticas ambientales son más estrictas. Por eso deduje que la corporación brillante en los próximos 6 meses cambiaría de industria, buscando socios para expandir proyectos de alta calidad y baja contaminación. Así es. ¿Secreto comercial? ¡Qué susto! Pensé que era algo muy grave. ¡Qué gran teoría de la granja! Macarena, eres muy sabia. Solo hablé por hablar. Alejandro piensa muy rápido. Claro, mi esposa dio la idea y me guió todo el tiempo. Muy bien. Tienes el mérito, pero no te lo das. Y le das el crédito a tu esposo. Alejandro, te casaste con una gran mujer. Claro que sí. Nuestro hogar depende de mi esposa. Vaya, hoy por fin comí bien. Entonces, ¿vamos a tu nueva fábrica? Claro, pase. Vamos. Suegro, ya son las 3 de la tarde. ¿Por qué el licenciado Luis aún no llama? Qué cobarde eres. El presidente ya aceptó. ¿De qué te preocupas? Es que... Ay, amor, esto ya es un hecho. Deberías pensar en tomar fotos en las Islas Coral y de luna de miel en la Isla Paraíso. Bien. Con la corporación brillante, tras firmar, viajaremos juntos. Tras la visita a su nueva fábrica, puedo asegurar que ustedes no usaron filtraciones para saber que la corporación brillante cambiaría de rumbo. Exacto. La línea del licenciado Ríos coincide con la de la corporación solo en el 80%. Y esta línea es obvio que por el estudio profundo de nuestro nuevo producto, sí, la construyeron por su cuenta. Alejandro Ríos sí se esforzó. Pero, presidente, desde el punto de vista de la cooperación, la nueva fábrica de Fernando Puente se adapta mejor a nuestros estándares de producción. ¿Qué? ¿También construyó una fábrica nueva? Vaya, su fábrica se adapta incluso mejor que la suya. Ay, hasta me pregunto si acaso recibió algún aviso previo. Ay, Dios. Claro que sí. Su suegro es de su corporación. ¿Quién? Presidente. Es don Guillermo. ¿Quién? Don Guillermo es el jefe regional de nuestra corporación en esta ciudad. Don Guillermo en la corporación lleva muchos años. Siempre fue muy dedicado. Es poco probable que haga eso. ¿Eh? ¿Dedicado? Ese viejo desgraciado es muy malo. Macarena, no digas eso sin pruebas. ¿Quién dice tonterías? ¿Aún recuerdas la última licitación? Su hija Valeria y él se hacían señales. Seguro tramaban algo. ¿De verdad pasó eso? Presidente, puedo testificar que sí pasó. Durante la licitación anterior, Alejandro Ríos ya había ganado, pero don Guillermo lo obstruyó. En ese momento ya me di cuenta de que algo no cuadraba. ¿Y luego? Luego, 2 jueces que no quisieron participar me buscaron en privado y me contaron todo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Presidente, su salud empeoraba y temía que esto lo afectara. Además, don Guillermo fue ascendido por usted. Ese don Guillermo. Entonces, si es así, la nueva fábrica de Fernando, seguro fue don Guillermo quien filtró. Si no, la coincidencia de la Lingen, ¿cómo podría ser de casi 100%? Bueno, no alertaremos a nadie. Mañana avísenles de la firma. Que don Guillermo lo organiza y asista. Sí, presidente. Mañana haré que estos parásitos caigan todos. Señor, ¿aún seguirá colaborando con nosotros? Claro que colaboraré. Tranquila.
Mañana tu esposo Alejandro será de la Corporación Brillante, su único socio estratégico. ¡Bien! Fernando, hoy al firmar este acuerdo, te vas a convertir en un verdadero éxito. Ser socio estratégico de la Corporación Brillante es algo que muchos sueñan con tener y nunca logran. Gracias, suegro. Ay, yo, Fernando, en esta vida, la mejor decisión que tomé fue divorciarme de esa mujer, Macarena, para casarme con Valeria, una esposa tan buena. Don Fernando, ¿cuándo pagará el dinero? ¿Por qué me presiona? Escuche, mañana le pagaré el préstamo. Con intereses, 20 millones de euros. Bien. Entonces mañana. Mañana. Mejor pague capital e intereses por completo. Escuche bien, la próxima vez que me hable, sea más amable. Si no, en el futuro, no habrá más negocios. Mira, suegro, el gerente Ricardo. Qué tacaño. Exacto. Solo 20 millones de euros. Y siempre nos persigue. Ay. Don Ricardo no lo sabe. Nuestro Fernando, al firmar hoy, su fortuna pasará a 100 millones de euros. Bah. ¿Acaso son perros? ¡Qué pegajosos! ¿Ah? ¿Me siguen a todas partes? ¿Vives en la playa? ¿Por qué tanto te metes? Macarena, hay algo que parece que aún no sabes. La política de Corporación Brillante ha cambiado por completo. Desde ahora, los proyectos altamente contaminantes se detendrán por completo. Exacto. Alejandro, antes hacíamos esos proyectos, pero ya pasaron de moda. Ya no se permite. Después de hoy, no solo tú, Alejandro, quedarás sin trabajo. Todos los socios presentes también. ¡Cuidado! Claro. Excepto nuestro Fernando. ¿Ah, sí? ¿Tu Fernando come comida y caga en oro? Él. Oye, tú, ¿de verdad? Tranquila. Alejandro, te diré la verdad. De Corporación Brillante, el socio de los nuevos negocios, solo soy yo. ¿Ves al socio? ¿Ves al socio estratégico? Esta ceremonia es solo para nuestro Fernando. ¿Tan seguros de que hoy Corporación Brillante firmará con ustedes? Seguro. Claro. Silencio, por favor. Ahora, recibamos con un gran aplauso a la Corporación Brillante, el presidente. Bien. Bien. Hoy los invité aquí, amigos del negocio, en nombre de la corporación, anunciaré 3 cosas. Primero, a partir de hoy, la Corporación Brillante comenzará una completa transformación industrial. Eliminaremos todas las empresas altamente contaminantes y nos enfocaremos en proyectos de alta calidad y baja contaminación para el sector. Pero, ¿cómo vamos a sobrevivir? El 60% de mi negocio depende de la Corporación Brillante. Por eso, en nombre de la corporación, me inclino para disculparme. La protección ambiental es un plan a largo plazo. Espero que todos apoyen la política y entiendan. ¡Bien! Escuchen todos. Miren lo que dice el jefe. Por el medio ambiente. Tu nombre de Alejandro Ríos no sirve. Yo digo, tu fábrica, límpiala. ¿Y no abres una agencia de envíos? Segundo, la Corporación Brillante ya ha encontrado a un nuevo socio estratégico. Espero que en el futuro todos colaboren con ellos y a su empresa les brinden buenos servicios. ¿Quién es tan poderoso para ser socio de Brillante? Vaya, qué gran honor. ¡Es mi Fernando! ¡Es mi Fernando! Vaya, señor Puente, en el futuro, apóyenos un poco. Exacto, todos ganamos juntos. Señor Puente, yo soy el primero en darle servicios de apoyo. ¡Bien! Tercero, en nombre de la Corporación Brillante, anuncio oficialmente que la empresa que será socio estratégico de la Corporación Brillante ES. En nombre de Corporación Brillante, anuncio oficialmente al público que la empresa se convierte en socio estratégico de Corporación Brillante.
Fábrica Río Grande S.A. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Imposible, presidente. Presidente, ¿acaso se equivocó? ¿No habíamos acordado? Nuestra empresa creó una línea de producción que encaja perfectamente con Corporación Brillante. Oh, entonces dime, ¿cómo lograste que tu línea con Corporación Brillante coincidiera a la perfección? Pero si mi suegro me lo dijo. ¡Cállate! Oh, don Guillermo. Así que eres el suegro de Fernando. No, presidente. Sobre esto no sabía nada. Don Guillermo, durante la transformación, las reuniones directivas son secretos comerciales de alto nivel. ¿Acaso no lo sabía? Yo, secretaria Laura. Yo no. Yo. Con 6 meses de anticipación. ¿Cómo se atreve a filtrar esto a su yerno? Si todos hicieran lo mismo, ¿qué secretos tendría la empresa? Las tecnologías de desarrollo, ¿para qué cláusulas de confidencialidad? Don Guillermo, los técnicos de la corporación ya están en la nueva fábrica de Fernando para realizar una evaluación técnica. Si se comprueba que filtró información a la corporación, ¿sabe cuáles serán las consecuencias? Papá, ¿qué pasó? ¿No dijiste que era seguro? Presidente, yo gasté 20 millones de euros. Pedí un préstamo, construí la nueva fábrica. Y todo fue para... Ya que nuestro sistema coincide y es compatible, ¿por qué no podemos intentarlo? La empresa de Alejandro invirtió 40 millones de euros y es el doble de tu tamaño. La empresa de Alejandro es suficiente para absorber toda la capacidad de Brillante. Y con otras empresas, Corporación Brillante no colaborará. Se acabó. Todo se acabó. Guillermo Luna, viejo decrépito. Es por ustedes dos. Me arruinaron. Tú, Fernando, eres un idiota. ¿Por qué culpas a mi papá? ¡Me da igual! ¡Es por ustedes dos! ¡Ja! Pensé que tú eras capaz. Pensé que contigo sería una rica. ¿Y el resultado? Eres un idiota. 6 meses. Eres un cerdo. Y alabé tanto que te creíste. ¿Aló? Bien, entreguen las pruebas a las autoridades. Entendido. Don Guillermo, tras la verificación, usted cometió un grave filtraje a Corporación Brillante. Presidente, me equivoqué. Me equivoqué, lo prometo. ¿Otra oportunidad? ¡Seguridad! Sáquenlo de aquí de inmediato y entréguenlo a las autoridades. Presidente, eres un idiota. ¡Papá! ¡Presidente! Alejandro, sigue así. La corporación te recompensará. Gracias por su apoyo, presidente. Haré un mayor esfuerzo. Alejandro, las acciones de Corporación Brillante también puedes comprar un poco, que seguro que no perderás. Gracias, presidente. Pero sobre esto, debo hablarlo con mi esposa y consultarla. Bien. Tienes suerte de tener una buena esposa. Vamos. ¡Macarena! Valeria. Dime. ¿Por qué? Dime por qué. ¿Por qué? Porque eres un total inútil. Escucha bien. Ven conmigo ahora mismo. Vamos al registro a divorciarnos. ¡Vamos! No voy. ¡No voy! ¡No voy! Mañana viene el banco a cobrar. Ahora eres un mendigo sin ni un céntimo. Un pobre diablo. ¿Qué? ¿Aún esperas que yo, una graduada, te sirva? Sigue soñando. Bah. Ya no tengo nada. Oye, Macarena, quiero hablar contigo. Al firmar el contrato, el presidente me dijo que le sugirió comprar acciones de Corporación Brillante. Dijo que seguro dará ganancias. Cómpralas. Compra muchas. ¿En serio? ¿Y si perdemos todo? Te diré la verdad. Mientras seas mi esposo, todo te dará ganancias. Si perdemos, yo lo cubro. Bien, haré lo que dices. Cuando volvamos a la empresa, compraré 20 millones de euros. Además, te aseguro grandes ganancias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Otra vez tanta comida rica. Parece que es año nuevo.
Cuñada, mientras estés en casa, será año nuevo a diario. Sí, sí, Macarena. Estos son tus favoritos. Pruébalos. Macarena. Macarena, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Solo de repente siento que no tengo apetito. Macarena, ¿estás enferma? Hijo, llévale rápido al hospital. Vamos a revisarte. No estoy enferma. Es... ¿Qué es? Siento que mi suerte para mi esposo se me va rápido. ¿Será que me volveré una persona normal? Solo necesito descansar. No, hijo. Lleva a Macarena a descansar. No. Puedo sola. Esto. Es la verdad. Mi capacidad de darle suerte se está desvaneciendo. Si ya no le doy suerte, ¿la familia de Alejandro me aceptará a mí? ¿Una salvaje? Hermano, ¿qué pasó? ¿Acaso no cuidaste bien a mi cuñada? Imposible. Cuando nos levantamos hoy estaba bien. ¿Por qué pasó esto de repente? ¿Aló? ¿Qué? Bien, entendido. ¿Qué pasa ahora? Me acaban de avisar de finanzas. Dicen que las acciones de 20 millones de euros de Corporación Brillante cayeron en picada. ¡Ah! Las regulaciones ambientales se están endureciendo. Toda la industria va mal. No, hermano. ¿Por qué fuiste tan tonto? ¿Quién te dijo que compraras? Y encima tantas. Lo hablé con Macarena. Ella aceptó. ¿De verdad mi cuñada te dijo? Sí. Hijo, hay que ocultarlo. No le digas nada a Macarena, si no se va a tristezar. Sí, si te atreves a hacer triste a mi cuñada, te mato. Tranquila, lo sé. Parece que es verdad. En los días que vienen, ya no podré darle a Alejandro ninguna suerte. Buenas noticias. El gerente Ricardo me escribió. Dice que hoy es el último día de pago de Fernando. Si no paga el capital y los intereses, tendrá que cerrar la fábrica. Vamos juntos. No siempre quisiste ver caer a ese desgraciado de Fernando. Perfecto. Hazlo tú misma y compra su empresa para desahogarte. Alejandro, no me siento muy bien. Quiero dormir más. Macarena, ¿qué tienes? Te llevo al hospital. Alejandro. La verdad, quiero decirte que el motivo de nuestro matrimonio es solo unirnos para acabar con ese desgraciado de Fernando. Tranquilo, cuando termine, nos divorciaremos. Bueno, Macarena, pronto mi hermana y mi mamá saldrán de compras. ¿Quieres ir con ellas? Prefiero dormir un poco más. Bien. Entonces, descansa en casa. Espera mis buenas noticias. Fernando Puente, hoy venimos al banco para embargar todos tus bienes hipotecados. Rápido. ¿Qué hacen? Déjenlo. Es de mi familia. Mi hermano lo ganó. ¿Por qué se lo llevan? ¡Basta! Abran bien los ojos y miren bien. Este es el acuerdo que firmó Fernando al pedir el préstamo. Está todo por escrito. Si no paga a tiempo, nuestro banco tiene derecho a retener todos sus bienes hipotecados. Ay. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Mi hijo con tanto esfuerzo ganó ese dinero. ¿Cómo es que ya no está? Hermano, si nos quedamos sin dinero, ¿cómo vas a vivir, hermano? ¡Llora! ¡Solo saben llorar! Si no fuera por ustedes, ¿creen que estaría así? Antes, con Macarena, cuando estábamos juntos, todo me salía bien. ¿Y ustedes? Me obligaron a casarme con esa mujer, Valeria. En unos años no ganó ni un centavo y perdí decenas de millones de euros. Hijo, yo no sabía que Valeria solo le importara el dinero.
Es su culpa. Esa maldita de Valeria. Como no teníamos dinero, se largó y se divorció. Y ahora... ¡Basta! Fernando Puente. Te lo pregunto por última vez. ¿Puedes pagar tu deuda? Si no tienes dinero, firma para confirmar. Nuestro banco procederá a embargar. ¡Espera! Te espera. Alejandro, ¿qué haces aquí? Tu préstamo. Puedo pagarlo. ¿Quieres aprovecharte? ¿Quieres comprar mi empresa barata? Te lo digo, Alejandro. Hoy le regalaré mi empresa al banco, antes que te deje ganar. Tómalo como un préstamo. Y tu empresa seguirá funcionando. ¿Qué? Hasta puedo hacer que seas el principal proveedor de mi empresa. ¿Tan generoso? ¿No temes que me levante y te arruine? Sin Macarena, no puedes arruinarme. ¿Por qué me ayudas? Por Macarena. Macarena, ¿te pidió que me perdones? Te equivocas. Macarena me prometió que si te arruinaba, se divorciaría de mí. No quiero divorciarme. De verdad la amo. Licenciado Ríos, si no quiere el divorcio, dígaselo a Macarena. Macarena me dijo que no me ama. Se casó conmigo solo para acabar con Fernando. Ya veo. Por eso, Fernando, te pido que caigas más lento. Por más inútil que seas, cae más lento. Ayúdame a ganar tiempo, para que Macarena me ame, ¿sí? ¡Alejandro! ¡Te pasas de la raya! Destruiste mi empresa y ahora me pides que te ayude a casarte con mi esposa. Te lo advierto. Prefiero mendigar en la calle antes que dejarte ganar. ¡Largo! ¡Lárguense todos! Fernando Puente, tú deberías largarte. Al firmar este acuerdo, todos los bienes de aquí ya no serán tuyos. ¡Me largaré! ¡Lárguense todos! Alejandro, sé que no te gustó, ya que acordamos divorciarnos tras hundir a Fernando. Yo, Macarena, no romperé mi palabra, ni me quedaré colgada. Tu mamá y tu hermana me trataron tan bien que me da un poco de pena ir. Da igual. Soy solo una cualquiera. Ya no puedo ayudar a Alejandro a ganar dinero. Mejor me voy por mi cuenta, para que quede bien. Estas ropas seguro le gustan a mi cuñada. Sí. Ay, esta Macarena siempre le gusta arreglarse. Mamá, ¿Macarena no estaba con ustedes? La acabo de llamar y no contesta. Macarena dijo esta mañana que no se sentía bien. ¿Será que fue sola al hospital? Pero no puede no contestar. Así es. Mamá, miren esto. ¿Petición de divorcio?
Alejandro, la petición de divorcio. Traje 20 millones de euros en dote de materias primas. Al irme, te dejé 20 millones de euros en acciones. Estamos a mano. Esta niña. La verdad, no tengo cabeza para los negocios. Solo soy una salvaje sin estudios. Solo tuve suerte de ser tu amuleto. En estos 6 meses, el dinero que ganamos es por tu gran capacidad. Es fruto de tu esfuerzo. Tranquilo, no te demandaré por los bienes. En estos 6 meses viví de lujo. Ya me compensé. Eres genial, guapo y capaz. Pero desde anoche, puedo sentir claramente que ya no te doy suerte. Me convertí en una salvaje común. Como no me quieres ahora que soy normal, menos te merezco. ¡Eres un desgraciado! Le dijiste a Macarena que ya no la quieres. ¿Cómo cree, mamá? Me gusta. La amo mucho, de verdad. Lo que más me duele es dejar a tu mamá y tu hermana. Alejandro, por favor, dile a ellas, gracias. Gracias por tratarme tan bien, por quererme como a su hija y cuidarme tanto. Y también, gracias por ayudarme a destruir a ese desgraciado de Fernando. Ese rencor que llevaba, por fin se fue. No soy muy literaria, así que hasta aquí. Si no hay Macarena en casa. Ay, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué esperas? Vete a buscar a mi cuñada de inmediato. Pero Macarena... no le gustó. ¿Qué? Si mi cuñada no te da suerte ni te da dinero, ¿de verdad la vas a dejar? ¿Ah? Alejandro, ve rápido a buscar a Macarena y tráela. Si no la traes de vuelta, yo voy a matar. Mamá. Me importa un ble de lo que quiera Macarena. La voy a traer de vuelta. Así me gusta. ¿Pero a dónde podría ir Macarena? ¿A dónde más iría? No tiene familia en la ciudad. Seguro volvió a su pueblo. Bien. Iré a su pueblo ahora mismo. ¿Aló? Ah. Bien. Entendido. ¿Es Macarena? No. La Corporación Brillante hoy publicó un aviso, diciendo que la transformación fue un éxito y que las acciones ya se recuperaron. No es el momento. ¿Y todavía piensas en esas acciones? Ve rápido a buscar a Macarena y tráela de vuelta. Ya voy. Macarena. Alejandro, ¿qué haces aquí? ¿Cómo puedes ser así? Te fuiste al campo sin decir nada. ¿Qué? ¿Quieres volver a tu viejo oficio? ¿Criar pollos? Criar pollos solo pierde. Ahora en casa planeamos plantar frutales. Oye, ¿trajiste tu documento? Si lo trajiste, vamos por el divorcio. ¿Trajiste el documento? Aquí. Vamos. No lo traje. ¿Para qué viniste? Macarena. ¿Podemos no divorciarnos? Pero ya no puedo darte suerte, ni ayudarte a ganar. Entonces yo gano. Yo te mantengo. ¿Qué dijiste? Yo gano y te mantengo. ¿Qué dijiste? No te escuché. Dije que yo, Alejandro, ganaré dinero para mantenerte, Macarena.